Jonás, cuando huyes del llamado, y Dios te alcanza igual. Una historia que todos conocemos, pero pocos comprendemos. La historia de Jonás es una de las más conocidas de la Biblia, y sin embargo, también una de las más malinterpretadas. Desde pequeños, muchos la escuchamos en forma de cuento: un profeta rebelde, una tormenta, un gran pez, y una ciudad salvada. Pero cuando nos detenemos a mirar con atención, esta historia va mucho más allá de lo que parece. Es, en realidad, un profundo retrato del alma humana en conflicto con el llamado divino. ¿Quién no ha sentido alguna vez el deseo de huir? ¿Quién no ha evitado una conversación difícil, una decisión dolorosa, o un paso que sabe que debe dar? Esa es la experiencia de Jonás. Él escucha claramente la voz de Dios. No hay confusión. No es una visión ambigua. Es un mandato específico: ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás 1:2. Pero en lugar de obedecer, Jonás huye. Corre en dirección contraria. Se embarca hacia Tarsis, que representaba no solo un lugar lejano geográficamente, sino simbólicamente lo más alejado posible del propósito de Dios. En esta introducción, queremos llevarte a ver que la historia de Jonás no es solo una parábola infantil sobre obedecer o desobedecer. Es una exploración profunda sobre el temor, el orgullo, el juicio, la gracia y el carácter persistente de Dios. Es también una historia que nos confronta hoy, porque muchas veces nosotros también actuamos como Jonás. Sabemos lo que se espera de nosotros, pero elegimos el camino contrario. Preferimos el silencio a la confrontación, el juicio a la misericordia, la comodidad a la obediencia. Jonás, en su humanidad, nos representa. Representa al creyente que ha escuchado el llamado, pero que lucha con sus propias emociones, prejuicios y limitaciones. Representa al líder que prefiere renunciar antes que perdonar. Representa al siervo que quiere justicia para los demás, pero misericordia para sí mismo. Y representa también la esperanza, que incluso cuando huimos, Dios sigue hablándonos. Incluso cuando nos escondemos, Él nos busca. Incluso cuando nos rebelamos, Él tiene el poder de redimirnos. El propósito de este video no es solo contar nuevamente la historia, sino conectarla con tu vida hoy. Porque lo creas o no, tú y yo tenemos mucho de Jonás. Y si estás en medio de una tormenta, o encerrado en una barriga de pez, tal vez Dios está usando ese momento para reposicionarte. Vamos a descubrirlo juntos. El llamado claro. Y la huida rápida. Jonás 1:3 nos presenta uno de los comienzos más directos y dramáticos de toda la Biblia. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: ve ahora a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Es un mandato claro, específico y urgente. Pero la respuesta de Jonás es desconcertante, y Jonás se levantó. Pero para huir. En lugar de dirigirse al este, hacia Nínive, Jonás corre al oeste, hacia Tarsis. La dirección opuesta. Tarsis era un puerto lejano, probablemente en la actual España, en los límites del mundo conocido en ese entonces. Era el equivalente a decir: voy tan lejos de Dios como sea posible. ¿Por qué lo hace? ¿Qué lleva a un profeta a desobedecer tan abiertamente? No es ignorancia. Jonás conoce a Dios. Sabe de su poder, su justicia, y también su misericordia. De hecho, más adelante confiesa que huyó porque temía que Dios perdonara a Nínive. Jonás no quería que los ninivitas, enemigos de Israel, recibieran gracia. Él prefería que fueran juzgados. Aquí es donde la historia se torna profundamente humana. Jonás no es un villano. Es alguien con heridas. Con historia. Con razones que, aunque equivocadas, son reales. Tal vez ha perdido familia a manos de los asirios. Tal vez ha predicado antes sin resultados. Tal vez simplemente no soporta la idea de que Dios bendiga a quienes él considera indignos. Y así, decide huir. Compra un boleto. Baja al barco. Se echa a dormir. Y trata de olvidar su llamado. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Dios nos habla a través de una prédica, una oración, un sueño, una circunstancia. Nos dice: ve, haz esto, habla con aquella persona, perdona. Y en lugar de obedecer, damos la vuelta. Nos escondemos en el trabajo, en la distracción, en la religiosidad incluso.
Compramos nuestro boleto a Tarsis para no tener que enfrentar el peso del llamado. Pero aquí hay una verdad que no podemos ignorar: cuando huyes de Dios, no solo corres lejos, corres hacia la tormenta. La desobediencia de Jonás no lo lleva a un lugar seguro, sino a uno de peligro. Y es que fuera del propósito de Dios, no hay verdadera paz. Puedes esconderte, sí, pero no puedes escapar. Y no porque Dios quiera perseguirte para castigarte, sino porque Él quiere alcanzarte para transformarte. El llamado de Jonás es el llamado de todos los creyentes. Un llamado a llevar el mensaje, incluso a lugares incómodos. Un llamado a confiar, incluso cuando no entendemos. Un llamado a obedecer, aunque duela. Si estás huyendo hoy, esta parte de la historia es para ti. Es tiempo de detener la carrera. Dios sigue hablando. Y su plan, aunque a veces incomprensible, siempre es mejor. La tormenta, el pez y la gracia que persiste. Cuando Jonás sube al barco hacia Tarsis, piensa que ha escapado. Pero Dios no se da por vencido con facilidad. No lo abandona a su suerte. En lugar de eso, el Señor envió un gran viento sobre el mar, Jonás 1:4. La tormenta no fue una casualidad, ni un castigo arbitrario. Fue una intervención divina. Un acto de amor que interrumpe la comodidad del profeta rebelde. La tormenta representa esos momentos en la vida donde todo parece sacudirse. Donde nuestros planes se desmoronan, nuestras seguridades desaparecen, y nos vemos obligados a enfrentar lo que estábamos evitando. Tal vez no es una tormenta literal, pero sí una crisis, un problema, una pérdida, una situación límite que nos confronta con la realidad. Estamos huyendo. Los marineros, hombres experimentados, sienten que van a morir. Claman a sus dioses, lanzan la carga al mar, hacen todo lo posible. Mientras tanto, Jonás duerme. ¡Qué imagen tan fuerte! En medio del caos, el profeta está dormido, indiferente. Pero no puede esconderse por mucho tiempo. Lo despiertan. Le exigen respuestas. Echan suertes, y el resultado es claro: Jonás es el responsable. Entonces, ocurre algo sorprendente. Jonás no sigue huyendo. Reconoce su culpa. Dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, Jonás 1:9. Admite que ha huido. Y les dice a los marineros que lo lancen al mar. Prefiere morir antes que seguir huyendo. Y aquí entra en escena el famoso gran pez. Dios no deja que Jonás muera. En lugar de eso, lo salva de forma inesperada. El pez no es castigo, es refugio. Es una segunda oportunidad. Durante 3 días y 3 noches, Jonás está dentro del pez. En la oscuridad. Sin saber si vivirá o morirá. Y en ese lugar, ora. Su oración, Jonás 2, es una mezcla de clamor, gratitud y arrepentimiento. Reconoce que fue Dios quien lo salvó. Reconoce que su camino fue equivocado. Y termina diciendo: la salvación viene del Señor. Este momento es crucial. Porque no importa cuán lejos hayas huido. No importa si has caído tan bajo que ya no ves salida. Dios puede alcanzarte incluso allí. En lo profundo. En lo oscuro. En lo más apartado. Él no te abandona. Él te rescata. Jonás es vomitado por el pez. No por su fuerza. No por su plan. Sino por la gracia de Dios. Y ahora está listo para escuchar nuevamente. Dios no cambia su mensaje. Le repite el mismo llamado: ve a Nínive. Pero algo ha cambiado en Jonás. Ahora está dispuesto. Si hoy estás en una tormenta, o en un vientre de pez, tal vez no sea un castigo. Tal vez sea una oportunidad. Tal vez Dios está preparando tu corazón para algo más grande. Porque a veces, Dios tiene que llevarnos al fondo, para que finalmente miremos hacia arriba. El mensaje incómodo. Y el arrepentimiento inesperado. Después de la experiencia transformadora en el vientre del pez, Jonás finalmente obedece el llamado de Dios. Llega a Nínive y proclama un mensaje breve pero contundente: dentro de 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. No hay florituras. No hay promesas dulces. Es un mensaje de juicio. Directo. Crudo. Incómodo. Y, sin embargo, ocurre lo impensable. Desde el rey hasta los animales,
Todos en Nínive se arrepienten. Ayunan. Se visten de cilicio. Claman a Dios con esperanza. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y no descargue su ira sobre nosotros. Jonás 3:9. Y Dios, que ve los corazones, responde con compasión. No destruye la ciudad. Este momento es impactante por varias razones. Primero, porque muestra que nadie está demasiado lejos para arrepentirse. Nínive era famosa por su maldad, pero hasta ellos respondieron al llamado de Dios. Segundo, porque nos recuerda que el mensaje de Dios no siempre necesita ser largo o complejo. Basta con que sea verdadero. Cuando viene de parte de Dios, una sola frase puede transformar vidas. Pero también revela algo profundo sobre Jonás. A él no le agrada que Nínive se arrepienta. No le gusta que Dios haya sido misericordioso. En lugar de alegrarse por la transformación, se enoja. Se siente traicionado por la compasión divina. ¿Te ha pasado? ¿Has visto a alguien recibir bendición cuando tú creías que no la merecía? ¿Has sentido celos o enojo cuando Dios ha mostrado gracia a otro? Jonás quería justicia. Pero Dios quería misericordia. Y ahí radica uno de los temas centrales del libro. ¿Estamos dispuestos a que Dios ame a quienes nosotros no amamos? ¿A que perdone a los que nosotros juzgamos? Este capítulo nos confronta. Nos pone frente a frente con nuestro deseo de control, de definir quién merece y quién no. Pero Dios no se somete a nuestros criterios. Él ve el corazón. Él responde al clamor sincero. Y su compasión no tiene fronteras. En un mundo que constantemente divide entre nosotros y ellos, la historia de Nínive es un recordatorio poderoso. La gracia de Dios está disponible para todos. Incluso para los que creemos que no la merecen. ¿Y tú, cómo reaccionas cuando Dios bendice a alguien que tú no toleras? ¿Cuándo muestra misericordia a tu enemigo? Jonás se molestó, pero tal vez Dios quería enseñarle algo más profundo que una simple obediencia externa. Tal vez Dios quiere enseñarte a amar como Él ama. A ver como Él ve. A perdonar como Él perdona. Porque ese es el verdadero milagro. La lección inesperada. ¿Quién necesita cambiar realmente? El último capítulo del libro de Jonás es quizá el más desconcertante. Después de ver a una ciudad entera arrepentirse, después de haber sido instrumento de uno de los avivamientos más grandes de la historia bíblica, Jonás no celebra. Se enoja. Esto, Señor, me parece tan mal que prefiero morir, dice en Jonás 4:3. El profeta está molesto porque Dios fue fiel a su carácter compasivo. En lugar de juicio, hubo perdón. Y eso lo saca de quicio. Entonces Jonás sale de la ciudad, se sienta a esperar, quizás con la esperanza de que aún venga destrucción, y allí, bajo el sol, Dios comienza una lección silenciosa pero poderosa. Dios hace crecer una planta para dar sombra a Jonás, y él se alegra por ella. Pero al día siguiente, Dios envía un gusano para que la planta se seque, y luego un viento caliente. Jonás se enfurece de nuevo y dice, prefiero morir que vivir. Entonces Dios le habla directamente, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Jonás responde que sí, que está tan enojado que quiere morirse. Pero Dios le responde con una pregunta que cierra el libro con fuerza, ¿y no voy a tener yo compasión de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y muchos animales? El libro termina ahí. Sin una respuesta de Jonás. Sin un final feliz tradicional. Porque la lección no era solo para Jonás. Es para nosotros. Jonás quería que Dios cambiara a los demás. Pero Dios quería cambiar a Jonás. A veces creemos que el ministerio se trata solo de lo que hacemos por otros. Predicar, evangelizar, servir. Pero Dios también quiere trabajar en nuestro interior. Quiere sanarnos, confrontarnos, moldearnos. El corazón de Jonás estaba lleno de resentimiento. De una justicia mal entendida. De orgullo espiritual. Y Dios, en su amor, usó todo el proceso, el llamado, la tormenta, el pez, Nínive, la planta, para transformar ese corazón endurecido. Dios no quiere solo tu obediencia externa. Quiere tu corazón. Y la pregunta final sigue resonando hoy, ¿te molesta que Dios ame a los que tú no amas? ¿Te incomoda que su gracia sea más grande que tu sentido de justicia? Si es así, no estás solo. Jonás también luchó con eso. Pero el Dios que lo alcanzó a él,
también quiere alcanzarte a ti. Tal vez hoy el llamado de Dios no es solo a ir a Nínive. Es a dejar que Él te transforme en el proceso. Porque al final, el que más necesitaba cambiar no era Nínive. Era Jonás. Y quizá, hoy, también seamos tú y yo. Nínive no era cualquier ciudad. Era la capital del imperio asirio, una potencia temida por su brutalidad. Los asirios eran conocidos por su crueldad en la guerra, por conquistar pueblos y dejar tras de sí un rastro de sangre. Para los israelitas, Nínive representaba lo peor del mundo pagano, la cumbre del pecado y la violencia. Y sin embargo, Dios envió a Jonás justamente allí. No a Jerusalén, no a una ciudad israelita, sino a la capital del pecado. Esto nos dice mucho sobre el corazón de Dios. Él no evita las zonas oscuras. Él no se rinde ante los que parecen más perdidos. De hecho, es allí donde más se manifiesta su compasión. Entender el contexto histórico de Nínive nos permite apreciar la magnitud del milagro, que esa ciudad, tan alejada de Dios, se arrepintiera. Y que el profeta enviado casi no lo soportara. La simbología del pez en la Biblia. Muchos ven el pez como una herramienta de juicio. Pero en realidad, fue una herramienta de misericordia. Jonás debió haber muerto en el mar, pero Dios proveyó un refugio inusual, el vientre de un gran pez. En la cultura hebrea, el mar representaba el caos, el peligro, lo desconocido. El pez, en medio de ese caos, se convirtió en un lugar de transformación. Fue en la oscuridad del vientre donde Jonás clamó, se quebrantó, y reconoció su dependencia de Dios. Así también, muchas veces es en las temporadas más oscuras donde Dios más trabaja en nosotros. Lo que parece un castigo, puede ser protección. Lo que parece encierro, puede ser formación. Jonás y Jesús, 3 días en el vientre, 3 días en la tumba. Jesús mismo comparó su muerte y resurrección con la historia de Jonás. En Mateo 12:40 dijo, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jonás fue una señal profética. Su historia apuntaba a algo mucho más grande, la redención a través del sacrificio. Mientras Jonás fue obligado a bajar al abismo por su desobediencia, Jesús descendió voluntariamente por amor. Uno fue forzado. El otro se entregó. Uno salió para seguir su camino. El otro resucitó para ofrecernos vida eterna. ¿Qué hacer cuando huyes del propósito de Dios? Jonás huyó. Y muchas veces, nosotros también. Tal vez no literalmente en un barco, pero sí con nuestras decisiones, prioridades, excusas. ¿Qué hacer cuando sabes que Dios te llama, pero no quieres obedecer? La historia de Jonás nos da algunas claves. Dios no se rinde contigo. Él usará tormentas, peces, plantas o lo que sea necesario para volver a capturar tu corazón. Su objetivo no es castigarte, sino transformarte. Si has estado huyendo, hoy es un buen día para detenerte. Para escuchar. Para volver. Señor, a veces, como Jonás, huimos. Tenemos miedo, prejuicios, orgullo. Nos cuesta aceptar tu llamado y confiar en tu dirección. Pero hoy, reconocemos que tú no nos abandonas. Nos buscas. Nos persigues con tu gracia. Enséñanos a obedecer. A confiar. A amar a los que no entendemos. Y, sobre todo, a dejarnos transformar en el proceso. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por seguir hablándonos, incluso cuando no queremos escuchar. Amén.